Julio, buenos días, Eury, María Elena, todos mis compañeros de panel. Oli, Melton, saludos a todos, a nuestra audiencia, sí, buen día, local, internacional. Bueno, señores, muchos temas interesantes empezando la semana. Vamos a iniciar precisamente por nuestra lectura técnica del boletín, saludando el hecho de que el boletín físico solamente se va a emitir 3 veces por semana, que es lo que estábamos planteando desde el principio. Ellos decidieron hacerlo ahora, pero eso es importante. Pero más importante que la presencia física, que no es necesaria, es que los números se sigan ofreciendo. Eso sí es clave, porque si los números se siguen ofreciendo, nos permite a todos los sectores de la sociedad dominicana planificarnos en función de estos números. Y como decía Julio, hay algunos indicadores que siguen comportándose a la baja. Y esos son la cantidad de fallecimientos y la cantidad de hospitalizados graves, que para mí son los dos indicadores clave de la lectura de este tema. La cantidad de hospitalizados graves en el boletín número 65 correspondiente al sábado, pero que se leyó ayer, es apenas de 120, señores. Llegó a estar en 146 la semana pasada, 120. Pero 120 cuando los casos han subido a 14.422. O sea, que está bajando la tasa de hospitalizaciones graves. ¿Qué significa esto? Que se libera la cantidad de unidades de cuidados intensivos disponibles y la unidad de ventiladores mecánicos disponibles. Esa es la clave. Que esa disponibilidad aumente cada vez más. Los hospitalizados en sentido general, 2.290. Hay un estudio que se hizo en Santa Clara, en el estado de California, que dice lo siguiente, para que ustedes vean esto. Por cada diagnosticado como positivo del virus, en Santa Clara se encontraron en un estudio que había entre 4 y 8 por cada uno. Entre 4 y 8. Entonces, si nosotros solamente multiplicáramos por 2 la tasa de positivos en República Dominicana, que subiría a 29.000, entonces el porcentaje o todos los factores subsiguientes bajarían a la mitad, incluyendo la tasa de letalidad, de fallecimiento, que hoy está en 3.18, se pondría en 1 punto y pico. Y obviamente que hay un subregistro, porque si California, señores, que es la meca de la tecnología mundial, tiene un subregistro, ¿qué seremos nosotros que apenas tenemos 65.000 pruebas aplicadas? Tenemos que tener un subregistro, el doble, del triple de casos, lo que indica que las variables efectivas son mucho menores, son muchísimo menores que las que aparecen ahí, porque si aumentamos la prueba, esos indicadores van a disminuirse. A mayor prueba se van a disminuir los indicadores efectivos del boletín. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que la vuelta a la normalidad en República Dominicana está condicionada a 4 fases. Y estamos en la primera, que empezó el miércoles. Hoy tenemos 5 días. En 5 días, ¿qué ha pasado en la primera fase, que dura 14 días? Que los indicadores siguen estables o se están cayendo. Estable o a la baja. Estable o a la baja. Y eso significa que vamos a poder pasar sin problema a la fase 2, que empieza el 3 de junio. Y eso es muy halagador para comenzar la semana. A propósito del virus, para pasar a otro tema, 2 informaciones. La NBA anunció, me gusta mucho la NBA porque invierten en investigación. Y entonces de ahí yo puedo extraer qué le va a pasar al resto del mundo, porque ellos han perdido muchísimo dinero, miles de millones de dólares. La NBA es un deporte global, uno de los pocos deportes globales que existe junto con el fútbol, el soccer. Y entonces la NBA está planteando volver a la normalidad condicionada a 2 factores. ¿A qué? A que los equipos reanuden la temporada en Disney, en Orlando, en la Florida.
solamente en Disney. Entonces ahí van a coger un complejo de hoteles y todos los equipos se van a hospedar ahí y van a jugar en 3 canchas, pero sin salir de Orlando y con un protocolo durísimo de seguridad. No se ha dicho si van a tener fanáticos. El pasado viernes alguien publicó una foto, señores, oigan esto, de un juego de fútbol americano colegial en Estados Unidos durante la gripe española, que reitero que no fue de España original, sino de Estados Unidos. Pero España la podía tratar porque no tenía censura de prensa, porque España no estaba participando en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos sí. Entonces, en Estados Unidos no se podía hablar de ese tema. Estaba censurado en los medios, pero era una realidad. Y la gente con mascarilla viendo un juego de fútbol colegial en 1918. Hace 100 años, con mascarilla todo el mundo en el estadio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que aquí no se ha hablado de la reanudación de la NBA con público, sino eventualmente sería solo televisado. Obviamente, eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo. Ahora vimos una pelea de la UFC, de MMA, de artes marciales mixtas, sin público. Un evento deportivo que se realizó. Y eso no es igual. Eso no tiene no tiene la misma dinámica, la misma calidez. No tiene el mismo carácter un evento deportivo sin público. Recuerden que esos eventos vienen, no eventos no, porque los eventos no se predicen. Estos acontecimientos, estos espectáculos vienen de la cultura romana del Coliseo, de hacer esos espectáculos con gente, con animales, con gladiadores sobre todo, que eran especialistas, sobre todo esclavos, que los utilizaban para matarse entre ellos. Entonces, la NBA va a volver a esa realidad condicionada en Disney. Ahora, para que volvamos con confianza y con público a la normalidad del turismo, de los hoteles, de los viajes, de los conciertos, de los restaurantes, de las escuelas, de las universidades, de los aeropuertos, de los estadios llenos de personas, yo creo que el capitalismo, el empresariado y la tecnología, la biotecnología, tienen que unirse para desarrollar las pruebas automáticas, las pruebas inmediatas. Para mí, eso es lo único que va a garantizar que la gente tenga confianza de volver a participar en actividades masivas, que se desarrollen pruebas inmediatas. Se puede hacer. Obviamente, hay que agotar una serie de procesos, pero en Inglaterra tú le toses a una aplicación de teléfono y esa aplicación de teléfono ya tiene codificada en una programación informática el tipo de tos que genera el coronavirus. Y si tú le toses con ese mismo patrón, ella tiene capacidad de diagnosticarte. Obviamente, ese es un diagnóstico a priori que tiene que ser confirmado. Pero yo no veo ninguna posibilidad con la saliva, con el sudor, de que en el futuro cercano una persona cuando se pare en la puerta de entrada de una actividad masiva, de un aeropuerto, de una escuela, de un concierto, pueda ser evaluada inmediatamente, como te hacen ahora con el medidor de temperatura, que es insuficiente el medidor de temperatura porque tú puedes tener COVID sin fiebre y puedes transmitirlo. Yo creo que la prueba inmediata, la prueba automática es la garantía de que no solo la NBA, sino todas las actividades masivas, que son fundamentales porque nosotros somos animales, nos llamamos políticos porque dependemos uno de los otros, no podemos vivir aislados, nos morimos. Por eso es tan importante que la economía vuelva a la normalidad. Por otro lado, siguen las opiniones con relación al tema de los fondos de pensiones. Hoy habla Sandy Filpo, nuestro amigo de nuestro programa, que es presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Él dice que eso no procede, pero lo está diciendo de la perspectiva de un empresario o de un comerciante. Y nosotros respetamos su opinión, pero saludamos de que se haya agregado al debate y no creemos en puntos extremos, porque a nadie le van a devolver 30. Creemos en los puntos intermedios, en los matices. Hay que devolver el 30. Si le devuelven un mes a los empleados, a los trabajadores se quedan contentos.
El problema es decirte no cuando tú estás pidiendo lo tuyo. Ese carácter intransigente de ese no es lo que molesta, lo que da cuerda. Así no se trabaja en democracia. Las posiciones se negocian, no se imponen. Y por eso es que este tema, si no lo resolvemos, se va a convertir en un tema permanente de la sociedad dominicana. La otra persona que habló, la chilena María José Becerra, dio una entrevista al país, a la República Dominicana. Ella es experta en el tema de AFP. Dice que los trabajadores no tienen por qué financiar la crisis porque ellos no la crearon. Eso es cierto. Pero oigan lo que dice esta mujer. María José Becerra dice que en Chile se está discutiendo una reforma a la ley. Van a crear una institución para hacerla más humana, menos mercantilista. Dice esta señora, apellido Becerra, y dice, oigan lo que dice, atención, dice, cuando pase la pandemia, será necesario fortalecer los derechos de los trabajadores. Cuando todo vuelva a la normalidad, será necesario fortalecer los derechos de los trabajadores frente a los fondos de pensión. ¿Veis lo que dice ella? Chilena, experta en el tema. Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos este tema inconcluso, yo creo que a las AFP y al gobierno, que es el principal socio de las AFP, y yo sé por qué lo digo, no estoy hablando del gobierno de Danilo, estoy hablando del gobierno como institución, desde que se crearon la AFP en la ley 87-01. Gobierno y AFP son socios, porque el gobierno coge más del 70% de los cuartos prestados para financiar déficit presupuestario y para financiar el hoyo de Baninter. Y por eso no quieren que esos cuartos se toquen. Entonces, también el gobierno ha impedido que la ley cumpla su función. En este caso, digo mi gobierno, porque el gobierno con mayoría en el Congreso impidió que la reforma se hiciera. Lo estoy diciendo yo, que fui miembro de esa comisión. Entonces, si el gobierno y las AFP dejan este tema, dejan esta herida abierta y no la cierran, y no se sientan con los trabajadores a buscarle una vuelta a esto, entonces ese va a ser un tema permanente de conflicto y de crisis en la sociedad dominicana. Ese va a ser el próximo tema de conflicto, porque los trabajadores saben que hay derechos de ellos que le han sido negados en esa administración de esa ley, aunque no lo puedan explicar. Ellos sienten que hay un truco, ellos sienten que hay un fraude, y lo hay. Y lo hay, sobre todo en lo que tiene que ver con ese seguro de desempleo que le ha sido negado y el tope de la deuda que el gobierno puede asumir de esos fondos, que no le han puesto un tope, y hay que ponerle un tope para que las AFP se vean obligadas a ser productivas. No son productivos, ese dinero no es productivo, porque lo único que gana es el interés que el gobierno le paga, y ese dinero es del pueblo. El mismo dinero de la sociedad es que el gobierno le paga como intereses a los ahorros de los trabajadores, y eso es un truco. Y si eso lo llevan al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional va a fallar en favor de los trabajadores. Por eso yo le pido a la AFP, que tienen 17 años beneficiándose de esa ley, que den el primer paso, que cierren esa herida y que se sienten a negociar con los trabajadores que no se sienten identificados por las centrales sindicales, no se sienten representados por ellos. Por último, miren, wow, qué duro lo de este caso de Miami. Esa señora tiene problemas mentales. La señora, apellido Landrón, parece que Ripley es el apellido del papá del niño, porque, oigan este titular, ella dice que su hijo va a estar en un lugar mejor. Ella, quizá el niño la desbordó por su condición. Estos niños especiales, yo tengo varios casos cercanos y soy colaborador de instituciones que trabajan con niños autistas, y esto es un drama. Esto es un drama y hay que tener una carga de inteligencia emocional muy fuerte para manejarlo. Parece ser, porque ella lo intentó matar en 2 ocasiones, ella tiene problemas mentales, se ve desde lejos, porque ni siquiera por instinto una madre mata a un hijo, más cuando tú tienes la inteligencia compleja de los seres humanos. Estos temas van a salir en el futuro. Y por último, señores, miren, dice Leonel que no vio la entrevista que Santiago Matías le hizo a Gonzalo Castillo.
Bueno, pues presidente Fernández, póngase la pila, ya lleva 800.000 reproducciones en YouTube. Y usted es una persona que no puede estar desconectada de la realidad. Pero dice Margarita Cedeño, su esposa, que sí la vio y que ella quiere una entrevista. Y digo esto porque ha habido una reacción violenta en contra de Santiago por comunicadores y periodistas tradicionales, periodistas de palo. Periodistas de palo me refiero a los periodistas tradicionales, que eso se dice en la guardia, que cuando viene un fenómeno comunicacional como este, para mí Santiago es el comunicador actual más influyente de la sociedad, en términos cuantitativos. Le doy un indicador. Santiago fue que retomó el tema de la chichigua. Eso aquí estaba, ya eso aquí era parte del pasado cultural dominicano. Lo hacían 2 o 3 gente. Una vez me dijo a mí, oye, no tengo que hacer con la crisis, me voy a poner a volar chichigua. Busquen a ver a la chichigua ahora. ¿Quieres un indicador de la influencia que tiene ese muchacho en la comunicación? Cógelo por ahí. Hasta en Nueva York están generando problemas la chichigua. Hasta en Nueva York. Y esa es una influencia que él tiene. ¿Por qué? Porque Santiago conecta con los códigos de las nuevas generaciones, sobre todo de las generaciones de los padres. Y está influyendo en la clase media y en la clase alta también. Hay que medirlo para que sepan que eso no es un juego. Y entonces dice Leonel que él no la vio ni la escuchó. Y Margarita dice que sí, que la vio y que la escuchó. Y que ella quiere que Santiago la entreviste también. Entonces, en cualquier momento nosotros vamos a entrevistar a Santiago para que nos diga cómo, gracias, para que nos diga cómo él ha asumido este rechazo, por un lado, de gente que no acepta que Gonzalo le haya dado la primera entrevista de una serie de entrevistas que Gonzalo va a dar a él, y por otro lado, la aceptación del pueblo, que no tiene que ver con títulos, que no tiene que ver con abolengo, que no tiene que ver con categorías sociales, y que solamente busca gente que le informe y que le entretenga en función de sus expectativas. Bien, adelante, Maurice.